Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jorge Blacker y el tema de hoy es el interés compuesto y sus métodos de cálculo. Quisiera que me indiquen si es que está saliendo bien el audio. ¿Estamos con buen audio? Gracias. Bien, gracias a todos por confirmarlo. Ok, a ver si hay alguien de Camex para que pase el link. Ahí está, al aire. Acaban de pasarles el link para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar hoy. Vayan descargando el link, el archivo diré del link. El tema es el interés compuesto y sus métodos de cálculo. Es un archivo que tiene varias hojas. Bien, Rubén. Hola, Lourdes. Vayan descargando el archivo. Está en el link que acaba de pasar al aire. Me avisan cuando estemos listos para iniciar. Mientras voy a ir comentando sobre el tema. El interés compuesto es el régimen que se usa acá en el Perú. Y comparado con el régimen simple, en el régimen compuesto se alcanzan mayor cantidad de intereses, porque existe lo que se denomina una frecuencia de capitalización. Entonces, evidentemente, si es que uno está del lado del depósito, pues la capitalización hará que frente al interés simple nos beneficiemos con mayores intereses, pero si estamos al lado del préstamo, la capitalización hará que también paguemos mayor cantidad de intereses, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, acá en el Perú, ya hace bastante tiempo, los bancos informan la TEA, la tasa efectiva anual, de modo que esa tasa efectiva ya supone una capitalización. Entonces, es ahí donde precisamente radica el tema de hoy. Y es que para calcular ese interés compuesto, podemos caminar por el lado de la tasa nominal capitalizándola, como se hacía antes, hace bastante tiempo atrás, o podemos calcular una tasa efectiva equivalente a partir de esa TEA y calcular los intereses compuestos también, como hace la mayoría de bancos. Ambos caminos son equivalentes, es decir, nos llevan al mismo resultado. Hay algunas mínimas diferencias
cuando se trata de modalidades como las de ahorro, ¿no? Donde hay entradas y salidas de dinero y además la capitalización no es diaria, sino mensual. Pero, digamos de manera general, ambos caminos son equivalentes. Bien, ¿tenemos ya descargado el archivo? Avísenme, por favor. ¿Listo? Bien, ¿el resto ya lo tiene? A ver. Odilfo, Lourdes, no. ¿Y Oscar nada más? Ah, ya, Lourdes también, ya. Ok, Wilmer, Gloria. Listo, vamos a empezar entonces, ¿de acuerdo? Voy al archivo. El tema, lo repito, el interés compuesto y sus métodos de cálculo. Vamos a la hoja de conceptos para precisar bien las características de este método. El interés compuesto es el régimen que capitaliza los intereses más de una vez en el periodo de cálculo. Recordemos que el interés simple lo hace una sola vez al final. En el interés compuesto se hace más de una vez durante el periodo de cálculo. Puede ser 2 veces, puede ser 4 veces, etc. Eso dependerá de la institución financiera, que es la que fija la frecuencia de capitalización. Continúo. La frecuencia de capitalización de intereses es fijada por la institución financiera, siendo la máxima forma diaria. Quiere decir que, según las disposiciones vigentes, la entidad financiera puede capitalizar los intereses todos los días. Y es así como lo hacen en los préstamos. No necesariamente en los depósitos. En los préstamos sí. En los depósitos yo he observado que se capitaliza mensual, cuentas de ahorro sobre todo. En el interés compuesto, los intereses se suman al capital formando un nuevo capital, el cual servirá para el cálculo de los intereses del siguiente periodo y así sucesivamente. Entonces el resultado es que los intereses son crecientes, van a aumento, porque siempre se van calculando sobre un monto que va creciendo por la acumulación de los intereses, es decir, estamos calculando intereses sobre un monto que tiene intereses. La tasa de interés que resulte de un cálculo compuesto de intereses recibe el nombre de tasa efectiva, para diferenciarla de la tasa de interés que se usa en el régimen simple, que se llama tasa nominal. Entonces, la tasa nominal supone una sola capitalización durante el plazo de la operación. La tasa efectiva supone más de una. Y en el Perú, las instituciones financieras usan el método compuesto para calcular los intereses de las operaciones de depósitos y préstamos. Asimismo, publican e informan a sus clientes la tasa efectiva anual. Como mencioné, esta tasa efectiva anual supone un año con base de 360 días. ¿De acuerdo? Es importante indicar que en el Perú las instituciones financieras calculan los intereses en función al número exacto de días que tiene cada mes, tomando como base o partiendo de la tasa que tiene como base un año de 360 días. El interés compuesto se puede calcular de dos formas: en función de la tasa nominal, capitalizando los intereses según la frecuencia que se indique, y en función de la tasa efectiva equivalente. En nuestro medio, dado que la TEA es la tasa que se informa, para calcular los intereses en función de la tasa nominal, hay que efectuar conversión de tasa efectiva a tasa nominal. Mientras que para el cálculo de los intereses en función de la tasa efectiva equivalente, hay que efectuar la conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Bien, vamos a ver de qué se trata esto. En ambos casos hay conversiones, ¿no? Y ambas tienen sus respectivas fórmulas. Ok, entonces, el interés compuesto supone una capitalización de intereses. En Perú se informa la TEA
y la máxima frecuencia de capitalización es diaria. Vamos a ver las fórmulas. Por el lado del método de la tasa efectiva, tenemos que la fórmula que calcula el interés I mayúscula es igual a P mayúscula, el capital inicial, por I minúscula. De esa I minúscula es la tasa efectiva que corresponda al plazo de la operación. Si el plazo de la operación es 20 días, entonces hay que conseguir la tasa efectiva de 20 días. Si el plazo de la operación es 3 años, hay que conseguir la tasa efectiva de 3 años. Es decir, en esa fórmula, la I se ajusta al plazo de la operación. ¿Y cómo hacemos para ajustar o conseguir esa I que corresponda al plazo de la operación si la tasa de referencia es la TEA? Hay que hacer una conversión de una tasa efectiva a otra tasa efectiva con esta fórmula y encontrar la I equivalente al plazo de la operación, y esa será la que incluyamos en la fórmula. La segunda nos dice que el capital final S es igual al capital inicial P multiplicado por 1 más I elevado a la N. En esa fórmula, la I y la N tienen que estar en la misma base de tiempo. Si el plazo de la operación es 20 días, entonces N será 20. La I deberá ser la tasa efectiva diaria. Si el plazo de la operación es 3 años, N será 3. La I deberá ser la tasa efectiva anual. Podemos encontrar equivalencias, evidentemente, ¿no? A partir de estas dos fórmulas, y bueno, la tercera, me dice que también el capital final es igual al capital inicial más los intereses. A partir de estas tres fórmulas, podemos despejar y encontrar los valores de P, si es que el capital inicial es la incógnita, los valores de I minúscula, si es que la tasa de interés es la incógnita, y el valor de N, que es el plazo, despejando. No he puesto todas las fórmulas, pero es cuestión de despejar sobre estas y encontrar aquellas que nos permitan calcular P, I minúscula y N según los datos que tengamos. Bien, por el lado del cálculo a partir de la o en función a la tasa nominal, la fórmula nos dice que I mayúscula, interés, es igual al capital inicial P por J minúscula, la tasa de interés nominal, por N, el número de periodos o plazo de la operación. En esa fórmula, la condición es que la J y la N estén en la misma base de tiempo. Si el plazo está en días, la tasa tiene que ser la diaria. Si el plazo está en años, la tasa tiene que ser la anual o sus equivalentes. Nosotros podemos pasar el plazo, por ejemplo, que esté en días a años o pasar la tasa que es anual a diaria, ¿no? Eso es una equivalencia. Y bueno, la otra fórmula también es que el capital final es igual al capital inicial más los intereses. Cuando estemos frente a un cálculo de intereses compuestos a partir de la tasa nominal, como sabemos que en Perú se informa la TEA, entonces esa TEA hay que convertirla a una TNA, a una tasa nominal, para poder aplicarla pues, en estas fórmulas. La fórmula que convierte una tasa efectiva en una tasa nominal está acá abajo. Y nos dice que la tasa nominal es igual a 1 más la tasa efectiva elevado a la 1 sobre n menos 1, todo multiplicado por m. Donde J es la tasa nominal y la tasa efectiva, n es el número de periodos de capitalización de intereses y m es la frecuencia de capitalización. Como nosotros vamos a hacer una conversión de tasa efectiva anual a tasa nominal anual, los valores de m y n en ese caso serán los mismos. Bien, entonces estas son las fórmulas que vamos a usar. ¿Qué tiene Excel que nos pueda ayudar con funciones para, bueno, no tener que estar manejando fórmulas? Vayamos a la siguiente hoja.
funciones. Las funciones de Excel para el interés compuesto. Lo primero que hay que decir está en este recuadro. Excel no cuenta con funciones que directamente calculen el interés compuesto. No hay. La forma de hacerlo es primero calculando el valor futuro acumulado y después, por diferencia con el valor actual, determinar los intereses. ¿Ok? Segundo, estas funciones que a continuación voy a presentar son funciones orientadas a la evaluación de proyectos e inversiones, pero las podemos usar porque trabajan sobre la base de la tasa efectiva. Por esa razón es que las podemos usar, ¿de acuerdo? Y hay que hacer una salvedad. Estas funciones suponen una implícita capitalización diaria para nuestros fines, ¿no? Que sabemos que acá en Perú los préstamos, sobre todo los préstamos, capitalizan diariamente, entonces estas funciones son perfectas. Ya cuando la capitalización no es diaria sino mensual, ahí hay que trabajar o diferente. Ok, la función valor actual calcula el capital inicial, es decir, lo que sería P en nuestras fórmulas. No habría que despejar nada. La función BF calcula el capital final, que es el monto acumulado, que incluye capital inicial más intereses, lo que sería, para fines P más I, o esta fórmula, P por 1 más I elevado a la N. RRI calcula la tasa de interés efectiva. Y ojo, hay varias funciones que calculan la tasa de interés en Excel. Esta de acá solo calcula la tasa de interés en operaciones de un solo pago. Si es que hay flujos de caja, ya no. Esa no es la función que calcula la tasa. P duración calcula el número de periodos, el plazo de la operación. Y también en operaciones de un solo pago. De un solo pago. Si hay varios pagos, entonces no es la función. Hay otra. Int efectivo convierte una tasa nominal en efectiva. Y tasa nominal hace lo inverso. Convierte la efectiva en nominal, que para nosotros es la que nos serviría, puesto que nos ayudaría a desarrollar esta fórmula para calcular los intereses compuestos sobre la base de la tasa nominal. Int efectivo no, porque ya no nos dan la tasa nominal y por lo tanto no hay que calcular ninguna efectiva. Pero Excel la tiene. Debo precisar que estas dos, RRI y P duración, se encuentran disponibles a partir del Office 2013. No están en Office anteriores. Y estas dos últimas convierten tasas tanto de nominal a efectiva como de efectiva a nominal únicamente anuales. Anuales. Si yo por ahí quiero convertir una tasa efectiva en una nominal mensual, no puedo. Son limitadas en ese sentido. Solo pueden hacer conversiones anuales. Para nosotros va a ser suficiente en los ejercicios que vamos a ver. Bien, brevemente voy al chat para ver si es que todo está saliendo bien. ¿Sí? ¿No hay problemas? ¿Están escuchando sin dificultad? Confirmen, por favor, para estar tranquilo. Ya. Ok, gracias. Bien, continúo entonces. Vamos a desarrollar dos ejercicios. En verdad es un ejercicio, solo que desarrollado uno en función de la tasa nominal, capitalizándola, y el otro en función de la tasa efectiva. Vamos a tomar como referencia un depósito a plazo fijo. Eventualmente podría ser un préstamo también, ¿no? En ambos casos, la capitalización es diaria, generalmente. Vamos al ejercicio 1. Dice, se abre un depósito a plazo fijo por 150.000 soles a una tasa efectiva anual de 6.25%.
La fecha de operación es 5 de diciembre del 18, hoy. Y el plazo pactado es de 270 días. Vencido dicho plazo, el capital más los intereses se renovarán a un nuevo plazo de 90 días, con una tasa efectiva anual de 4.5%. Nos piden determinar el monto acumulado a retirar al vencimiento del plazo total, suponiendo que la capitalización es diaria. Bien. Empezamos colocando nuestros datos. Espero que me sigan. No solo miren, espero que me sigan. Datos. El primer dato que tengo es el depósito. Y es por 150.000 soles. Luego tengo la fecha de operación, 5 de diciembre del 18. La tasa, TA, o voy a poner primero el plazo acá. Después voy a poner las dos tasas, ¿de acuerdo? El plazo primero, 270 días. Entonces, el primer vencimiento será, ¿en qué fecha? La fecha de operación más el plazo de 270 días. 1 de septiembre del 19. ¿Ok? Ahora, dice bien claro que capital más intereses se renovarán por un nuevo plazo de 90 días, es decir, el cliente va a dejar su plata todavía. Entonces, el segundo vencimiento, perdón, primero el segundo plazo, lo voy a poner, sería 90 días. Aquí voy a poner para que se distinga el plazo inicial. Plazo inicial, 270 días, pero el cliente va a dejar su dinero, entonces automáticamente se renueva capital más intereses, no retira nada, podría retirar, sí, pero vamos a suponer que renueva todo completo, y entonces tengo un segundo plazo de 90 días, y tendré un segundo vencimiento, que será la fecha del primer vencimiento más el segundo plazo de 90 días. 30 de noviembre del 19. Ahora sí voy a poner las dos tasas juntas. La TA1, que corresponde al plazo de 270 días, que es 6.25%, y la TA2, que corresponde al segundo plazo, que es de 90 días. En este caso la TA2 es 4,5. Listo, voy a darle color para diferenciar esto. Ahí puede ser. Bien, al costado voy a hacer un diagrama para tener una expresión gráfica del ejercicio. Vamos a suponer, sí, a partir de ahí, y acá vamos a hacer el gráfico y lo vamos a hacer hasta ahí. Repito, voy a hacer un diagrama. Siempre debemos tener un diagrama porque nos ayuda a entender mejor la operación. Entonces aquí tendríamos la primera fecha, ¿verdad? La fecha de operación. En esa fecha se efectúa el depósito. Entonces tenemos un desembolso aquí de 150.000 en esta fecha. Luego, el dinero se va a quedar por 270 días, supongamos. No supongamos, sino que ese es el primer plazo. Entonces la siguiente
Es esta. Ahí la vamos a presentar. Este de acá sería nuestro primer vencimiento, lo que yo estoy llamando primer vencimiento. Este de acá, que va desde el 5 de diciembre hasta el 1 de septiembre. Este sería nuestro primer vencimiento. Primer plazo, en verdad. Primer plazo. Ok. Pero el cliente va a dejar su dinero y lo va a dejar 90 días más. Lo va a dejar hasta esta fecha, 30 del 11. Entonces, a esto le estoy llamando el segundo plazo. Bien. Segundo plazo. ¿Qué es lo que queremos averiguar? Para empezar, vamos a ver en este punto, después del primer vencimiento, aquí, a cuánto ascendió el monto acumulado. Ese sería, digamos, nuestro primer cálculo. Y luego vamos a ver el monto a retirar, es decir, el monto acumulado al final del plazo total. Ese sería nuestro segundo cálculo. Entonces, depositamos una determinada cantidad, 150.000, a un plazo inicial de 270 días, fecha de operación, fecha de vencimiento. Renovamos al vencimiento por 90 días más, con lo cual tenemos fecha de operación o fecha de renovación, la fecha del primer vencimiento, y fecha de término, la fecha final. Ok, ese es el diagrama. Se entiende que en este intervalo de tiempo la tasa va a ser 6.25% TA y en este va a ser 4.5%, ambas tasas efectivas anuales. Ya tenemos el diagrama de nuestra operación, ya sabemos qué vamos a calcular. Estos dos valores y evidentemente los intereses, ¿no? Ok, empezamos. Vamos primero a hacer el cálculo usando las fórmulas. Y el primer paso, como estamos en el método en función de la tasa efectiva, sería el cálculo del capital final del primer plazo. ¿Verdad? Vamos a calcular este valor de acá. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a jalar la fórmula. En este caso sería esta segunda, la fórmula del E. Bien, voy a jalarme esa fórmula. Y en esa fórmula, como indiqué, la I y la N tienen que estar en la misma base de tiempo. Ahora, mi I es la anual y el plazo está en días. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Debo expresar tasa y plazo en la misma base de tiempo. Y ahí puedo optar o paso el plazo a uno expresado en años o paso a la tasa a una expresada en días. Yo voy a hacerlo primero. Voy a pasar ese plazo que esté en días a un plazo expresado en años.
Y entonces el cálculo será así. P, 150.000 por, abro paréntesis, 1 más I. I será la TA1. Cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, al plazo de la operación que es 270 días expresado en años. Lo divido entre 360. 1 más la tasa efectiva anual elevado al número de periodos anuales. Eso es lo que estoy haciendo. Aceptar. Ya está. Entonces, este primer valor ya lo calculamos y es el capital final para el 1 de septiembre del 2019. Ahora, podemos calcular los intereses por diferencia. Cálculo de los intereses. Lo hacemos por diferencia. Capital final menos capital inicial. Y esos serían los intereses que corresponden a ese primer intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos los intereses y ya sabemos el monto supuestamente a retirar, pero ese dinero se va a quedar. Y entonces vamos ahora a proceder a calcular el monto acumulado para el segundo vencimiento. Entonces, cálculo del capital final del plazo total. Y lo vamos a hacer usando la misma fórmula, esta que tengo acá, la fórmula del S. Solo que ahora nuestro valor P será el valor capitalizado después de 270 días, multiplicado por 1 más la tasa, en este caso la tasa 2, 4,5, cierro paréntesis, y esto lo elevamos al número de periodos anuales que hay en la operación. Pero yo tengo mi plazo en días, entonces será 90 días dividido entre 360 para expresar el plazo en años. Listo. Y entonces ya tenemos el monto que el cliente retiraría, o nosotros si fuéramos quienes hemos hecho el depósito. Los intereses, cálculo de los intereses del segundo plazo por diferencia, valor final menos valor inicial. Y eso serían los que corresponderían al segundo intervalo, los intereses del primer plazo. Ok, para terminar, vamos a hacer el cálculo de los intereses totales, que sería la suma de los intereses del primer plazo más los intereses del segundo plazo. Ok, hemos aplicado 2 veces la fórmula, nada más. Y hemos respetado los datos para cada intervalo de tiempo. Por diferencia hemos calculado los intereses. Ok, voy a ir un instante al chat a ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Bien. Así, qué bueno. ¿Pero lo están haciendo o solo están mirando? Porque he pasado el link con el archivo para que me sigan, ¿no? Ya, voy a bajar la velocidad, Fernando. ¿Ok? Ah, ya. Hay un problema de velocidad. Ok.
Pensé que ustedes ya estaban familiarizados, ¿no? Porque he empleado solo una fórmula. He empleado solo esta fórmula, nada más. Acá he hecho una multiplicación. Acá he hecho una resta. Acá he empleado la misma fórmula. Acá he hecho una resta. Y acá he hecho una suma. Nada más, nada complejo. Pero voy a ir un poco más despacio. Voy a ir ahora al costado y voy a hacer mi tabla de liquidación. Porque hasta ahí lo que he encontrado son estos valores, pero aplicando las fórmulas. Pero ¿y cuál sería la liquidación día a día? Eso es lo que voy a hacer acá al costado. Voy a ir más despacio. Síganme, por favor. Voy a poner así. Ahí puede ser. La conversión de tasas. Voy a jalarme la fórmula que convierte una tasa efectiva a otra tasa efectiva. Ya comenté que aquí vamos a usar esta tasa porque voy a calcular la tasa efectiva equivalente diaria. Voy a hacer mi liquidación diaria, mi tabla. Necesito dos tasas porque primero necesito la I equivalente diaria para el primer plazo. Recuerden que el primer plazo va a estar a una tasa de 6.25 y el segundo a una tasa distinta. Entonces, son dos tasas diarias diferentes las que necesito para cada intervalo. Calculo la primera. Aplico esa fórmula brevemente. En esta fórmula, que la he explicado muchas veces, la repito nuevamente, la I minúscula es la tasa efectiva conocida. La A minúscula es el periodo en días de la tasa que busco. La B minúscula es el periodo en días de la tasa conocida. Entonces, paréntesis, 1 más la tasa conocida, 6.25, cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, a la A, periodo en días de la tasa que busco la diaria, 1, sobre B, periodo en días de la tasa conocida. La tasa conocida es el 6.25% que es anual. Anual 360. Cierro paréntesis y resto 1. Mi tasa diaria equivalente 0.02. Esa es la tasa diaria para el primer plazo. Ahora voy a calcular la tasa equivalente diaria para el segundo plazo, porque la tasa cambió, o cambiará, digamos. Aplico la misma fórmula, igual, abro paréntesis, 1 más I es la tasa conocida, 4.5%, cierro paréntesis, elevado, ya ustedes saben que el símbolo es alt 94, ¿no? De la potencia, elevado, abro paréntesis, a la A es el periodo en días de la tasa que busco la diaria, 1, sobre B. B es el periodo en días de la tasa conocida. La tasa conocida es el 4,5 que es anual. Entonces, 360. Cierro paréntesis y resto 1. Ya tengo entonces las dos tasas equivalentes diarias que debo usar para mi liquidación. La primera corresponde a la tasa anual de 6.25, es decir, su diaria equivalente, y la segunda para el segundo plazo de 90 días, que estará a 4,5. Listo, voy a hacer mi tabla. Tengo acá el periodo
una columna para el capital inicial, una columna para los intereses y la última columna para el capital final. Voy a hacer mi liquidación diaria. A ver, le ponemos un color. Este de acá. Listo. Ahora voy a numerar desde el periodo 1, primero hasta el periodo 270, hacia abajo. Voy a numerar. Por ahí puede ser. Listo. Ya numeré los 270 días. Ahora voy a hacer mi liquidación. Para el primer día, mi capital inicial los 150.000 que corresponden al depósito. Ahora voy a calcular los intereses del primer día. ¿Cómo lo hago? Voy a jalar la fórmula que calcula los intereses. ¿Y cuál es la fórmula? P por I. P por I. P por I. Ahí está. Con esa fórmula voy a calcular los intereses. Lo comenté. Y tiene que ser la tasa efectiva del plazo de operación. Como vamos a calcular los intereses de un día, tiene que ser la tasa diaria equivalente. P, el capital inicial. Y la tasa equivalente diaria para el primer periodo. La voy a fijar con F4. El capital final, voy a hacer uso de la fórmula. ¿Cuál? Aquella que dice que el capital final S es igual al capital inicial P más los intereses I. Capitalizo P más I. Ya tengo el capital final después de un día. Ahora paso al segundo día. Para el segundo día, el capital inicial jala el capital final del periodo anterior. Y ahora para calcular los intereses del segundo día, utilizo la misma fórmula. P por I. Pero yo ya la utilicé en el primer día y ya fijé la tasa o la celda donde está la tasa con F4. Así es que puedo copiar esa fórmula hacia abajo. Y esos son los intereses del día 2, como verán, ligeramente más altos porque el monto sobre el cual estamos calculando los intereses ahora incluye los intereses del primer día. Eso es interés compuesto. Bien, calculamos el capital final para el segundo día. Me copio la fórmula. Ya está. Vamos a unir los conceptos, vean. Dice, en el interés compuesto los intereses se suman al capital, formando un nuevo capital. Eso es lo que hemos hecho acá. Se sumaron al capital formando un nuevo capital, el cual servirá para el cálculo de los intereses del siguiente periodo. Eso fue lo que hice acá. Jalé el capital final como capital inicial para el siguiente periodo. Y así sucesivamente. Entonces, marco el rango de estas tres, doble clic y copio hasta el periodo 270. Ya está.
Ya tengo mi liquidación diaria. Vamos a verificar este monto, que lo voy a marcar. Ahí lo voy a marcar. 156.977,70. Veamos. 56.977,70. Ahí está. Fue el monto acumulado que calculamos después de transcurrido el primer plazo. Solo que aquí tenemos nuestra tabla con la liquidación diaria, tal como lo haría un banco. Ahí la tenemos ya. Intereses crecientes, ¿no? ¿Lo ven? Voy un instante al chat por si hay alguna pregunta. A ver. ¿Cómo vamos? Bien. Ok, vamos bien. ¿Sí? ¿Alguien más me escribe? Gracias, lindo. Se puede retirar un monto. Mira, vencido el plazo pactado, puedes retirar lo que quieras, todo, los intereses, la mitad. Pero ya hemos dicho, vamos a suponer en este ejercicio que renovamos la plata completa. El cliente no quiere llevarse nada, quiere que el capital siga creciendo, no necesita la plata. Pero después de 90 días más, ahí sí se quiere llevar todo. ¿Ok? Antes del plazo, sí lo puedes hacer, Rubén, pero el banco te va a penalizar porque tú has pactado con el banco un determinado plazo. Y si rompes ese pacto, que lo puedes hacer, el banco te va a decir muy bien, señor, cuánto tiempo se ha quedado su dinero? Nosotros pactamos 270 días, usted lo ha dejado 45 días y se está llevando la plata. Ah, entonces le vamos a pagar la tasa de ahorros. Y entonces en lugar de pagarte esa bonita tasa, te va a pagar una tasa de ahorro que será pues 0.5% al año, etcétera. Porque el plazo al cual dejaste tu dinero fueron 45 días. Y el banco supone que una modalidad de plazo pues es a partir de 90 días, ¿no? Una cosa así. Sí se puede entonces, ¿no? Pero te penaliza. ¿Sí? Ok. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Vamos. Ahora, ya estamos aquí. Voy a hacer el cálculo ahora por el segundo plazo. Entonces, bajo. Y ahora voy a numerar desde el 1 hasta el día 90, porque el segundo plazo son 90 días. ¿Ok? Bien. A ver, por ahí será. Sí. Voy a bajar esto un poquito. Ya está. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Y entonces ahora hacemos nuestras fórmulas. El capital inicial para el primer día del segundo plazo será igual al capital final del plazo anterior. Ahora, el interés del primer día lo calcularemos en fórmula P por I, donde P es el capital inicial
por I, la tasa efectiva que corresponde al plazo de la operación. En este caso, la tasa efectiva diaria, pero no la que estuvimos usando, sino aquella que corresponda a la equivalente de 4,5, que es la tasa del plazo, porque la tasa ya bajó. El banco te dice, ya la tasa bajó. Entonces sería el 0,01%. La fijo con F4. Ya está. Mi capital final será la suma del capital inicial más los intereses de ese día. He usado la fórmula P más I, la misma. Ahora, para calcular los intereses del segundo día, jalamos como capital inicial el capital final del periodo anterior. Me puedo copiar la fórmula que hice de los intereses y me puedo copiar la fórmula de la capitalización. Y como sé que esa situación se va a repetir sucesivamente, entonces marco el rango de estas tres fórmulas y las copio hacia abajo. Doble clic. Ahora me voy hasta el día 90 y verifico 158.714,66. Ahí está. Bien, voy a marcar el rango de este segundo plazo y le voy a poner otro color, diferenciarlo, color suave, ahí está. Entonces, este de aquí viene a ser el monto del primer vencimiento y monto de renovación, y este de acá viene a ser el monto final acumulado y monto a retirar. El cliente se lleva esa plata. ¿Cuánto ha generado en intereses durante el plazo total? Fácil. La sumatoria de la columna intereses. Doble clic. Ya está. Verifiquemos. 8.714,66. Y eso lo habíamos calculado acá. 8.714,66. Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una liquidación a interés compuesto para un depósito a plazo. Le hemos puesto el agregado de mantenemos el depósito por un plazo adicional más corto de 90 días al plazo pactado. Le hemos puesto el adicional, lo cual sucede que el banco modificó, la ha disminuido y entonces hemos tenido que hacer el recálculo, pero a una tasa menor. Y entonces hemos liquidado diariamente los intereses. ¿Cómo lo hemos hecho? En función de la tasa efectiva equivalente. El camino que indicamos acá a la izquierda. ¿Qué fórmulas hemos usado? P por I, saldo por tasa, P más I, capital más intereses. Hemos usado la fórmula que convierte de una tasa efectiva a otra tasa efectiva para encontrar la tasa diaria o factor diario en los bancos. Y inicialmente usamos la fórmula que capitalizaba directamente, P por 1 más I elevado a la N. Pero a la hora que haces eso, tenemos nuestro cuadro acá de los valores, pero no tenemos la liquidación diaria. No sabemos cómo evolucionan los intereses. Acá sí, ahí tenemos la evolución de nuestro dinero y verificando los cálculos que hemos hecho, ¿no? Voy a hacer aquí algo adicional ya para cerrar el tema. Voy a poner acá la evolución del capital, ¿no? Periodo y evolución del capital. Estaba moviendo el capital. Voy a copiarme esto
hasta el final. Y ahora voy a marcar todo el rango. En verdad, aquí vamos a continuar sumando. Para este caso sí, porque lo que voy a hacer es un gráfico. Ah. Ya. Vamos a marcar el rango de los 360 días y vamos a insertar un gráfico que se puede ser. Lo vamos a acomodar por acá. En verdad, este título sería Evolución del capital, ¿no? Evolución del capital. Listo. Vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a cambiarle esta escala mejor. Que empiece de 0. No, que empiece de 145.000. Ya. Mejor. Sí, ahí puede ser. Ok. Fíjense cómo crece el capital. Aquí tiene una disminución de su crecimiento producto del cambio de tasa, ¿no? Porque la tasa de interés se modificó y entonces al modificarse la tasa de interés inmediatamente pues la tendencia que sigue, la pendiente se crece, ¿no? Ok. Voy a respetar los tiempos, me han pedido respetar los tiempos, así que tendré que dejarlo ahí. Voy al chat para ver si hay alguna pregunta final. ¿Qué pasa si retiro el 20% del depósito luego de 100 días y mantengo lo restante? ¿Cómo se calcula de acuerdo al plazo pactado? A ver, Rubén. Mira, no hay una norma general. Lo general que te puedo decir, gracias Fernando, lo general que te puedo decir es que si tú rompes el acuerdo que tienes con el banco y retiras parte o el total del dinero, entonces el banco no te va a reconocer la tasa de interés que pactaron. La norma general, ¿cuál es? Lo primero que va a hacer es va a mirar cuánto tiempo has dejado el dinero. Porque si el plazo pactado era un año y tú has roto el pacto el día 358, prácticamente has ganado todos los intereses. Lo que te va a penalizar el banco es muy poco. Pero si el plazo pactado era 360 días y tú dejaste tu dinero 91 días, entonces el banco va a decir, yo voy a ir a mirar cuál es la tasa de depósito a plazo que pago por un depósito a 91 días. Mira su tarifario y dice, la tasa que yo pago es tanto, perfecto. Entonces voy a recalcular los intereses de tu capital por ese plazo. Evidentemente lo que va a hacer el banco liquida la operación y te la abona en una cuenta. Y entonces tú dices, ya, pero yo no quiero llevarme todo. Sí, pero has roto el plazo pactado. Entonces primero el banco lo que va a hacer, hace la liquidación. Y luego te dice, ok, ya tú te quieres llevar una parte, ya pues, lleva la parte que creas disponible.
Y lo que queda, ¿a qué plazo quieres que se quede? Te va a preguntar. Porque vamos a abrir un nuevo depósito. Entonces tú le dices, yo quiero que se quede un año. Ok, en ese momento mirará cuál es la tasa vigente para un año y entonces abrirás un nuevo depósito por el dinero que quieres dejar, al plazo que quieres dejar, a la tasa que esté vigente. Esa es la norma general. Ahora, cada banco tiene ya sus pequeños detalles que te los tendrá que explicar. ¿Cuál es la fórmula si cancelo todo el préstamo el día 20? Amigo o amiga Mariciela, las fórmulas son las mismas todas, pero tienes que aplicar el concepto que acabo de explicar. No puedo usar la misma tasa. Tengo que ir a mirar y decir, el día 20, ya, el banco te va a decir la tasa de ahorros. Entonces hay que meter en la liquidación que he hecho la tasa anual de los ahorros. Hay que encontrar la tasa equivalente diaria y luego hay que recalcular por 20 días, siguiendo la misma mecánica que hemos hecho, por 20 días. Pero, y esos serán los intereses que el banco te paga. Me tengo que ir. Gracias, Lino. Ya ustedes tienen ahí un ejemplo. No he podido terminar, como ustedes habrán visto, mi plantilla, ¿no? Mi plantilla era liquidar los intereses así y luego hacerlo con la tasa nominal, ¿no? Pero bueno, para una próxima será. Es así como trabajan la mayoría de bancos, ¿no? Ustedes entren a sus páginas web y lo van a ver así tal como lo he hecho, ¿no? Listo. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Ya saben, mi nombre es Jorge Blacker y nos veremos en la siguiente. Chao, gracias. Espero que les sirva.